estimados amigos. Aquí estamos nuevamente con Los Hombres en el Castillo. Los Hombres en el Castillo. Después de mucho tiempo. Después de, claro, como dice Luis, después de mucho tiempo, porque nos tomamos un receso de verano y luego nos pilló, ¿no es cierto?, lo que es la contingencia de la epidemia. En ese contexto, por cierto, es que ahora nos vemos un poco en la necesidad de probar nuevas tecnologías y de intentar esta nueva forma de entregar el programa, que es a través de la aplicación Zoom, de manera remota. Así que por eso estamos aquí ahora con ustedes, entonces, los 4 hombres en el castillo. El tema que vamos a tratar hoy día, como primer capítulo de nuestra nueva temporada, es la ciencia ficción posapocalíptica, porque obviamente estamos en un contexto que nos permite esa posibilidad para poder enfocarlo de una manera interesante y quizás hasta un poco divertida, dentro de lo dramático, por supuesto, que es la situación presente. Como siempre, entonces, le doy la bienvenida a todos mis compañeros de foro y le doy la pasada, entonces, y él habla a Luis para que inicie el debate y la discusión. Dale la pasada nomás. Hola chicos, ¿cómo están? No las había visto desde el año pasado. Tampoco he visto a nadie, por lo tanto estoy aquí en mi departamento esperando que lleguen las brigadas sanitarias y me pongan en una... No, pero no voy a hablar de eso porque es muy, muy apocalíptico. Estamos hablando de cosas apocalípticas y realmente me gustaría definir este programa desde 2 puntos de vista, desde el antes y el después. Tenemos ficción que es apocalíptica y ficción que es posapocalíptica, que es lo más, creo que es lo más popular en la ciencia ficción, que ver cómo las comunidades humanas sobreviven después de que ocurre este gran evento que disocia toda la sociedad. Y eso es una pulsión bien antigua, o sea, el interés del ser humano por saber el devenir último de las cosas. Ustedes saben que hay una cosa que se llama la escatología, que trata sobre las últimas cosas, cómo devienen las últimas cosas después de determinado el último evento de la historia. Y eso aplica a todas las religiones, o casi a todas las religiones. Nosotros tenemos la religión cristiana, donde tenemos el libro del Apocalipsis, está el Ragnarok en el juicio final en el judaísmo. A mí me gusta, por ejemplo, el hinduismo, donde existe una destrucción parcial del universo que sucede cada final de día de Brahma, que cada día de Brahma dura más o menos unos 4.5 mil millones de años. Y eso más o menos dura hasta la existencia de Brahma, que son como 100 años, y cada día, y cada noche que duerme, dura 4.500 millones de años. Y eso es un devenir, un universo entero. Entonces ya tenemos desde hace mucho tiempo literatura que es apocalíptica y posapocalíptica, por lo menos dentro de las religiones. Pero vayamos precisamente a lo que nos compete, que es el género, y que después mis compañeros me van a ayudar, por ejemplo, a revisar lo que es Cae la Noche, de Isaac Asimov de 1941, que en algún momento la Asociación de Escritores de Norteamérica dijo que era el mejor cuento de ciencia ficción de la historia. También La Tierra Permanece, que es una gran novela de 1949 de George Stewart, que después Rodrigo Lluri la va a revisitar porque es muy, muy buena. Y también teníamos, por ejemplo, La peste escarlata de 1912 de Jack London, o La peste de Albert Camus, que no es ciencia ficción, pero es relativo a una pandemia dentro de una sociedad, esa de 1947. Pero la verdadera primera ficción que involucra mecanismos de ciencia ficción la escribió Mary Shelley en 1826, que se llama El último hombre. Y ese El último hombre es la primera novela apocalíptica iniciada por una pandemia y que está escrita como una biografía del último hombre sobre la Tierra. Y es muy interesante porque en ese entonces, en 1815 más o menos, que la concibió la idea de Mary Shelley,
no se sabía nada, se tenía un nulo conocimiento sobre virus y bacterias. Y la ficción apocalíptica y la posapocalíptica ha cambiado bastante en el tiempo desde la era nuclear, que fue el apogeo de estas ficciones. Y hoy día ya migró hacia el cambio climático y más recientemente las pandemias y el declive de las civilizaciones. Más o menos voy a empezar a revisar una cantidad de ficciones. Las dividí en las que son apocalípticas, donde está pasando o va a pasar el evento. Y la segunda sección es cuando estás en el después, en el año uno más. Y obviamente voy a terminar con una reflexión y sobre un poco revisar la ficción de zombies. Bueno, a mí no me gustan mucho los zombies. Después, si hay alguien interesado en revisitar los zombies. ¿Puedo decir algo, estimado? Sí, Yo quisiera por favor, una cosita, porque hay una tercera categoría que me gustaría considerar, que te lo adelanté un poco, que es la ciencia ficción posapocalíptica del año 1000, después del incidente. ¿Ya? Esa también la voy a considerar un poco, voy a dar un par de ejemplos, pero también es interesante esta posición de redescubrir las ruinas de la antigua civilización. ¿Me explico? Sí, Eso sí, es lo más que quería. es siempre ha sido es como revisitar las ruinas, como por ejemplo en Friday of the Lost Ark, que es no me acuerdo en castellano cómo es, pero hay toda una literatura y un cine respecto de redescubrir civilizaciones que han tenido su propio apocalipsis y después se revisitan las ruinas. Pasemos primero a una película que es del 2011 y de un director que se llama Steven Soderbergh, que es Contagio, que la pasó sin pena ni gloria, pero es una muy buena película porque muestra, él trabajó con equipos epidemiológicos que lo mostraron y dijeron, mira, una pandemia en el mundo real, en la sociedad que estamos viviendo, va a ser así. Y él lo reflejó en la película, y si ustedes la revisitan y si ustedes la ven en este momento, como yo la vi hace un par de semanas y quedamos espantados con mi esposa, que es muy calcado o se acerca mucho a la realidad de lo que está pasando. Bueno, en el evento mismo de la película es bastante apocalíptico, o sea, muere mucho más gente de la que está muriendo ahora. Pero todos los efectos, todo cómo funcionan los gobiernos, cómo funcionan los efectos sobre la sociedad, están muy bien reflejados. Después elegí una novela de Emilio Bueso, que es un escritor de ciencia ficción español, que de la última generación y uno de los mejores, considero, dentro de su generación, que se llama Cenital, del 2012. Y aquí es una distopía en donde la desaparición súbita del petróleo provoca una crisis sin precedentes en la civilización. Como alguien la definió por allí, es una novela de zombies sin zombies, porque es una novela sobre supervivencia. Hay muchos personajes y situaciones bien despiadadas que a uno los recuerdan a La Carretera, que es uno de los grandes libros sobre sobrevivencia post-apocalíptica. Después voy a mencionar una película que no es de las películas que deberían ser las peores películas de Night Shyamalan, que es El Incidente del 2008, en donde hay una oleada de suicidios a nivel global, que es una respuesta. Eso es lo interesante, porque aquí nos alejamos un poco de lo que es el apocalipsis que nosotros imaginamos, que es en los años 60 y 70 era de una forma nuclear. Pero en este caso es una respuesta inmune del planeta, donde le indica a sus propios seres vivos que no somos, excluyéndonos a nosotros, para eliminarnos del planeta de alguna forma que está especificada en la película. No voy a decir que no es una buena película, pero me pareció que tiene
tiene una buena base, una buena idea para explotar. Después hay una novela del el niño terrible de la literatura francesa, que es Michel Houellebecq, y que se llama Sumisión, del 2015, que también es muy interesante, que en su momento eh, despertó mucha polémica, porque Sumisión trata sobre el declive de la civilización occidental conquistada por la civilización musulmana. Y esto ocurre en Francia. Ocurre con un personaje que son los típicos personajes de Houellebecq, que son hombres que están en declive mental y declive vital, que es también una parte de la representación de la civilización occidental, y se enfrentan a este cambio en donde eh, la civilización musulmana se impone en el mundo occidental y comienza a tomar posiciones de poder. Después me gustaría pasar y saltar a la sección de los posapocalípticos, pero como tú decías, Rodrigo, son simplemente posapocalípticos que son inmediatos. Después tú vas a revisar lo que son eh, a milenios de distancia. Me gusta una muy... es muy buena esa serie, que es una serie que dieron en el 2015, me parece, que es The Leftovers, los que quedaron atrás, o los descartados en castellano, que está basado en un libro de Tom Perrotta, y está guionizado por Damon Lindelof, que es el mismo guionista que perpetró The Watchmen como serie. En este caso, Damon Lindelof toma este libro y construye una sociedad en donde ha ocurrido el rapto, que no se le dice el rapto es el momento en donde, en cierta escatología cristiana, donde Cristo decide o Dios decide que antes del juicio final van a ser raptados 500 personas, ascendidos al cielo. En este caso es la mitad de la población humana, o sea, son 3.000, 4.000 millones de seres humanos que desaparecen de un día para otro, sin dejar ningún rastro, solamente si estaban tomando desayuno, están ahí, si estaban haciendo otra cosa, caen aviones, y eso provoca obviamente un shock cultural, un shock de civilización sobre todo el mundo. Imagínate que de repente eres tú el único miembro de tu familia, y el libro de Tom Perrotta y la serie también trata sobre cómo una civilización vuelve a funcionar a medias, con todo este dolor encima, con toda esta ausencia que genera. Eh, Después hay dos novelas que me gustan mucho, que incluso salió una edición chilena, traducida en lenguaje chileno, que es muy interesante de leer, que se llama La parábola del sembrador, de 1993, y La parábola de los talentos, de 1998, que es de una autora norteamericana de ciencia ficción, que es Octavia Butler. Eh, Esto va por otro camino, por el cambio climático, en donde finalmente se acentúan las inequidades económicas y sociales debido a la escasez de agua y la escasez y lo que eso provoca a nivel global. En este escenario, que es el 2020, revisitado desde los años 90, obviamente tenemos que una chica nace con un talento, que es el don de la hiperempatía, donde tiene la capacidad de sentir el dolor y las emociones de la otra persona. Y ella desarrolla un sistema de creencias que le servirá para construir su propia comunidad dentro de este mundo post-apocalíptico, que no es tan apocalíptico, sino en el sentido de cómo lo hemos visto, por ejemplo, en The Terminator, donde realmente es una aniquilación de la humanidad, sino es más una sobrevivencia bien dura, bien precaria día a día, viendo cómo consigues agua, cómo consigues alimento. Pero en este contexto ella construye su comunidad y construye un sistema de creencias en donde ella cree que la humanidad debe dejar la Tierra finalmente para encontrar su destino o su madurez en otros planetas. Pero esto sirve a Octavia Butler para hablar de otras cosas que son de raza, de género y de ecología.
es muy, me parece muy interesante de revisitar estas dos novelas. Después viene La carretera, que es de 2007 de Cormac McCarthy, que es una tremenda novela, es muy corta, pero es muy dura. Ya lo había leído en una gran novela que se llama Meridiano de Sangre. Cormac McCarthy es un tipo que escribe de una forma eh, ¿cómo podría decirlo? Bien desapegada. Él no le importan mucho los personajes, es un poco como lo que hace George Martin. eh, Tiene una capacidad imaginativa para provocar sentimientos y emociones a través de descripciones de eventos y de secuencias que son muy, muy duras. Eh, Voy a terminar con una novela que se llama Estación 11, Station 11, del 2014, de Emily St. John Mandel, que en estos momentos está recién siendo publicada en 2020 en español. Y también hay contratada una serie sobre ello, en donde estamos hubo una epidemia de influenza 20 años atrás y eliminó casi un cuarto, un tercio de la humanidad y dejó, obviamente, las consecuencias sociales que conocemos de otras novelas. Pero esto sigue el relato de un grupo de teatro, de teatro itinerante de 20 años después de eso, eh, a través de los Estados Unidos. No es un relato sobre la sobrevivencia misma, que va más allá, un poco más de eso, pero es una reflexión sobre el arte como acto de sobrevivencia y como acto de cordura también. Y también sobre la fama y sobre la interacción de los personajes que no parecen estar muy conectados pero a simple vista, pero después todos se conectan básicamente por esa gran teoría de los 7 niveles de separación. Y con eso termino esta primera sección para que ustedes puedan continuar. Rodrigo Yuri, te hago el pase para que puedas presentar. Sí, claro, pero antes quisiera ver si alguien tiene algún comentario respecto de lo que ha dicho Luis o algo sobre lo que dijo Luis antes de generar otra exposición. Pablo, Wilber. Me interesaría hacer como una especie de introducción un poco a nivel como general de qué trata todo este tipo de escenarios que son apocalípticos y post-apocalípticos. ¿Ya? ¿Puede ser? ¿Sí? Ya. Sí. Dentro de lo que es lo apocalíptico y post-apocalíptico, usted ha mencionado que hay antecedentes históricos. Claro, porque uno de los problemas esenciales dentro del ser humano es el sentido de la trascendencia. El sentido de la trascendencia desde un punto de vista de lo más básico, incluso por sobre lo que fue en la escritura alguna vez, está el hecho de la prole o tener descendencia. Ante una situación en que no puede existir descendencia, no hay trascendencia. Y por lo tanto no hay una continuidad de lo que podemos ser nosotros como sociedad. O sea, desde el punto de vista de lo que se pueda, por ejemplo, darle un sentido según la cultura en la cual estamos. Entonces, este tipo de literatura normalmente se relaciona con 4 focos que lo detonan y producen escenarios que después favorecen un nuevo estatus. Los 4 escenarios que podrían ser bastante proclives a generar un ambiente apocalíptico son la catástrofe, ¿ya?, de todo tipo, algún tipo de hecatombe, en particular generado por el ser humano, y ahí ustedes van a ver el tema de lo que es todo aquello de la energía nuclear, la bomba atómica o cualquier tipo de inventiva humana que genera eso. Está la guerra, ¿ya? El hecho de producir un estado de intranquilidad y seguridad de las personas motivado por un enfrentamiento que trae consecuencias colaterales. Eso también es un escenario que es de corte apocalíptico. Y está también el tema de las grandes tragedias generalmente no supeditadas mucho por lo que puede suceder a partir de un detonante del ser humano, que a veces puede suceder también aquello. Lo de Chernobyl, por ejemplo, tiene un detonador humano. Sin embargo, quienes vivieron la tragedia en sí no tuvieron incidencia en ella. Y hasta el día de hoy pueden ellos sufrir las consecuencias. Y el mundo de alguna forma también lo produjo.
Esto genera algún tipo de escenario que de corte apocalíptico, porque la idea de transición entre ambos estados es que después de ese fin o ese punto de inflexión existe un nuevo mundo a partir de algo, ¿ya? Por eso que es tan interesante y muchas veces se ve en todo el tipo de literatura, incluso para científica o para ciencia ficción, que es un tema que después más adelante vamos a abordar en otro capítulo, el hecho de, por ejemplo, las profecías mayas, por ejemplo, ¿ya? Que marcan un calendario, el calendario tiene cierto hito, y cada hito se produce porque existe un apocalipsis, pero después viene un renacimiento. Entonces, dentro de eso, están en un escenario apocalíptico, obviamente está la supervivencia del ser humano, ¿ya? El origen de un nuevo orden de tipo social, ¿ya? Cualquiera sea algo distinto, diferente, aunque tenga algún tipo de detalle, una nueva civilización. Ahora, se apartará mucho del anterior, no depende mucho de las circunstancias, pero muchas veces se da el tema de la nueva civilización. Y esto produce que en la ficción se produzcan varios tratos distintos, algunos los van a estar explorando ustedes, ¿verdad? Que tienen que ver con escenarios apocalípticos, por ejemplo, la hecatombe nucleares, el hecho de que un detonador puede ser un extraterrestre o una invasión extraterrestre, que en el fondo es la traslación de todo lo que es el juego del colonialismo y de la superposición de una cultura externa más desarrollada, comillas, frente a otra. Está también el tema de la rebelión de las máquinas o ese temor a algo que nosotros construimos y que puede tomar una cierta conciencia y puede barrernos a nosotros según algún tipo de conclusión lógica que es inhumana, o sea, es distinta a nuestra forma de pensar en algún punto. Está el tema del arma biológica, que es muy coyuntural con lo que pasa hoy, y está el desastre ecológico, y por cierto el apocalipsis zombie, que yo no voy a tocar, pero le digo a la gente que está viendo este programa en este momento, que cuando, por ejemplo, acá en Chile se habla de Chiloé, yo me acordé de un pasaje de Guerra Mundial Z. Ahí ustedes después lo leen. Bueno, sería muy entretenido ahí. Hay una sección específica que habla de Chile. El libro. Va adelante, me interesa hablar respecto a estos temas en general, basándome sí un poco en el tema de la idiosincrasia nacional chilena a partir de algún ejemplo puntual, pero a mí el que más me interesa abordar un libro de Patricio Jara que se llama Dios nos odia a todos, que es una ucronía muy particular y que refleja un poco la idiosincrasia nacional, y podemos estar hablando un poquitito respecto a lo que pasa hoy. Eso. ¿Deseas, Pablo, comentar algo de lo que dijo Luis o adelantar tu exposición? Como ustedes quieran. No tengo comentarios, pero no sé cómo seguimos ahora, si pasamos a esta parte o seguimos después. Sigue tú. Ya. A ver, yo voy a hablar y como ustedes pueden ver atrás hay una bomba nuclear. Es muy ad hoc. Muy ad hoc, y de hecho estoy lleno de radiación. A ver, bueno, ustedes lo mencionaron, el holocausto nuclear, como solamente se le llama, es uno de los tantos escenarios de fin de mundo y también poco apocalíptico. En el caso de la ciencia ficción es indudable que cuando estallaron las bombas de Hiroshima y Nagasaki, inmediatamente eso fue tomado por algunos escritores. El primero, de hecho, es Ray Bradbury, que pone algunas cosas en Crónicas Marcianas, incluso en algunos cuentos como El recolector el basurero, que es un cuento muy fuerte sobre la guerra, o El abismo de Chicago, por ejemplo, que ese ya es más post un conflicto nuclear. Ahora, es difícil, digamos, hacer una síntesis, porque hay muchas obras que tocan el tema, en algunos casos referencial, parte de un escenario o es la explicación para ir hacia otra parte. Algunas son más conocidas que otras, pero por ejemplo es interesante ver que en los años 50 la utilización de la guerra nuclear o de la posibilidad de una confrontación, si bien tuvo siempre ribetes oscuros, en alguna forma sirvió como una manera de repensar reordenamientos sociales más que nada. Por ejemplo, la primera novela de Judith Merril,
fue justamente Sombras del Hogar, Shadow of the Heart, creo que se llama en inglés, y que exploraba, digamos, la historia de una madre con sus dos hijos en una, creo que en la ciudad de Nueva York, donde venía justamente una guerra nuclear y tenían que sobrevivir como en una suerte de nuevo tipo de sociedad. Un cuento muy conocido de ella también que se llama Solo una madre, que creo que fue uno de sus primeros cuentos, también exploró de forma dramática qué pasaría después de una guerra nuclear, pero en ese cuento derechamente hay la sociedad de alguna forma sigue funcionando, hay una guerra, hay una consecuencia respecto a la radiación, si ustedes leyeron o recuerdan el cuento, en ese cuento tener hijos es muy arriesgado, muy complicado, porque normalmente vienen con deformaciones, por lo tanto hay mucho infanticidio. Y novelas como por ejemplo algunas muy conocidas, tal vez una de las que fue más conocida en la época y hasta el día de hoy, que es I, Babilonia o Alas Babylon en inglés, que derechamente la frase es un código, que también imagina una guerra nuclear, esa novela es del año 59, en la cual Estados Unidos termina ganando la guerra, la consecuencia obviamente es enorme, termina casi todo Estados Unidos destruido, la vida solamente sobrevive en pequeños pueblos, el protagonista de hecho se refugia en un pequeño pueblo y termina siendo una suerte como de alcalde. Pero la guerra continúa, de hecho, es decir, de alguna manera no es algo apocalíptico terminar, sino que sencillamente después de un año o año y medio llega un helicóptero a ese pueblo y le dicen, bueno, Estados Unidos ganó, quedó muy mal y de hecho es el tercer mundo en que empieza a entregarle a Estados Unidos medicinas, productos y otras. Ahora, lo interesante es que en esas novelas, en el fondo, o también como el caso del Doctor Moneda Sangrienta de Philip K. Dick del año 65, donde más que una guerra también hay como una suerte de accidente. En realidad sí, existía todavía la idea de que aún habiendo una guerra nuclear, la sociedad podía seguir existiendo, podía, con ciertos cambios de ordenamiento, igual podían cosas mantenerse. Y tal vez eso también reflejaba un poco lo que incluso los tomadores de decisiones de la época, es decir, gobierno, militares y otras, pensaban que incluso una guerra nuclear era ganable, de hecho. Si ustedes revisan las políticas estratégicas en ese tiempo, todavía se pensaba, bueno, a ver si tenemos más armas nucleares, podemos ganar, podemos derrotarlo, etc. No se había todavía quizás concebido de manera más completa o acabada la idea de que una guerra nuclear sencillamente era el fin de la civilización. No era sencillamente una guerra más donde tú podías de alguna forma, como toda guerra, tener ciertos cambios. La Segunda Guerra Mundial había sido un conflicto global enorme, tremendo, pero no llegó a todas partes. La Tercera Guerra Mundial, con uso de armas nucleares, supuestamente generan mucha destrucción, pero igual la idea era como vamos a seguir, vamos a sobrevivir. Eso fue cambiando a mi juicio ya después, entrado sobre todo segunda década de los años 60 y 70, bajo la idea de que en general, a partir de estudios que se hicieron en ese momento y a partir también del hecho de que las potencias ya están acumulando una cantidad enorme de armas nucleares, de que, bueno, acá ha sido una guerra nuclear sencillamente el fin de la civilización, fin de la humanidad como la conocemos, y lo que va a venir después en ningún caso va a ser demasiado optimista o de alguna forma ni siquiera deseable. Ahí en ese momento aparece, por ejemplo, un cuento, una novela larga, un cuento largo en realidad, que es un niño y su perro de Alan Ellison, que también fue película, que también, digamos, explora justamente una situación de post-apocalíptica, pero ya más compleja, ya derechamente, es solamente ya empieza el protagonista u otro sencillamente viven en remanente de la sociedad antigua. Damnation Alley, por ejemplo, de Roger Celeste, que también se hizo película, que creo que, si Lucho me corrige, la novela es como años 69, 72 y la película 77 más o menos, también imagina ya una destrucción más acabada y donde sencillamente la sociedad tal cual la conocemos ha desaparecido y otra cosa. La película de hecho es mucho más dramática, directamente toda la civilización está destruida y porque además los estudios de esa época mostraban que una guerra nuclear ya trae también consecuencias climáticas. Sí, ya no íbamos a vivir en la misma tierra de antes y a ver, qué sé yo, un efecto invernadero u otro. Entonces ya la visión derechamente es más apocalíptica y por lo tanto la idea es, bueno, la guerra nuclear finalmente lo que va a crear es un escenario donde volvemos un poco a ciertas raíces salvajes, a un cierto escenario donde realmente ya lo que conocimos como sociedad no va a existir. Ahí obviamente aparecen películas como Mad Max, por ejemplo, sobre todo la segunda parte, o también otro tipo de historias o películas que en el fondo ya muestran derechamente el subgénero apocalíptico nuclear donde la humanidad desaparece y lo que quedan son derechamente remanentes que funcionan como tribu.
Alguien creo que había mencionado el caso de Terminator, que me parece que es bastante interesante porque de alguna forma usa el holocausto nuclear, pero va a describir un mundo distinto, donde la humanidad está organizada como una gran resistencia frente justamente a las máquinas, pero también demuestra que durante la segunda mitad de los 70 y los 80, dado que el peligro nuclear era muy probable, era muy posible, los que vivimos en esa época sabemos que era un escenario factible. Recuerden ustedes cuando hablamos de Mirror Shade el programa de Cyberpunk, la introducción, justamente Bruce Sterling dice los escenarios que pensábamos, que veíamos en la ficción era vivir al lado de un cráter nuclear lleno de radiación. ¿Cómo van a mostrar? Porque diciendo, mira, el Cyberpunk en el fondo quiere mostrarte una posibilidad, un futuro nuevo. Pero refleja en el fondo lo que estaba en la época, es decir, la ciencia ficción también reflejó lo que estaba pasando a nivel político. Ahí hay películas como El Día Después, que ustedes recuerdan, o documentales como docuficción como Thread del Reino Unido, que son muy dramáticos, muy fuertes y que muestran sencillamente que lo que venía después de una guerra para nada iba a ser bueno, y por lo tanto querían correr una conciencia de lo que estaba pasando. Eso después ya fue bajando un poco, creo que de los años 80 me parece que ya entraron los 90, la última película que un poco toca el tema, pero de una mirada ya un tanto distinta, es Hardware. Tú la conoces más, Lucho. Hardware también tiene problemas obviamente climáticos, todo, pero también hay radiación, hay una cierta tercera guerra mundial que se da por ahí, pero ya no es tan necesariamente 100% apocalíptico. El tema nuclear en los 90 después fue bajando un poco precisamente porque ya no era un escenario apocalíptico tan probable, es decir, las conversaciones de paz entre los países, el desarme muy fuerte que vino, bajamos de 60 y tantas mil armas nucleares a 40 y tantas mil, igual es mucho, y por lo tanto, sencillamente ya empezó a tocarse solamente en algunos temas. Tal vez la única película que me llamó la atención en su momento como que recogió esto fue El libro de Eli, que también imagina una sociedad que claramente después de una guerra nuclear, y obviamente también hay remanentes muy pequeños, hay un intento, digamos, de un nuevo orden, en este caso el antihéroe, digamos, Gary Oldman, el antagonista, quiere hacerlo en base a la Biblia, pero ahí vemos derechamente un mundo también que está totalmente destruido. Ahora, es curioso, y con esto para ir terminando, que si uno piensa en escenarios post-apocalípticos hoy en día, tal vez la guerra nuclear no es la que se viene a la mente, está evidente las pandemias u otro, a pesar de que políticamente estamos tal vez en los peores momentos en comparación con décadas atrás, porque derechamente los acuerdos de paz están llegando a su punto final. El escenario entre Estados Unidos, ahora China, que se ha vuelto una potencia nuclear importante, no es el mejor. O sea, las conversaciones en este tipo de temas están derechamente canceladas o bloqueadas, y hay de hecho una renovación en armas estratégicas nucleares. Los rusos ahora no hace mucho despegaron un misil que es de rango ilimitado, es decir, puede alcanzar a Estados Unidos del polo sur. Normalmente las armas nucleares siempre venían como del polo norte. Pero eso no ha estado muy, tal vez no ha bajado todavía a niveles como de preocupación, no hemos tenido otras alertas nucleares ni mucho menos, pero en síntesis, en casi 5 o 6 décadas de utilización del holocausto nuclear, reflejó muy bien en ese momento la Guerra Fría, reflejó muy bien los temores que había en ese momento, sobre todo en las últimas décadas, los últimos años, donde la guerra nuclear derechamente era el fin de la civilización. Muy bien. ¿Alguien quiere comentar algo sobre lo que señaló Pablo? Sí, me gustaría comentar un relato que era de Ray Bradbury. Tú mencionaste a Ray Bradbury al principio de tu speech, que es Y vendrán lluvias suaves, que te muestran un apocalipsis en donde ni siquiera hay vía remanente. O sea, es una destrucción total asegurada. Ves los... Y es muy sutil. El juego que hace Ray Bradbury en el cuento es simplemente mostrar los efectos de este horror apocalíptico dentro de lo que era la era nuclear, la era atómica, a través de simples cosas como que los huevos estaban humeando, veías la silueta que había marcado en la muralla, en la explosión, y finalmente termina con un soneto no me acuerdo si era Robert Frost, un poeta norteamericano, sobre
y vendrán lluvias suaves, como una forma de decir, bueno, ahora es un mundo completamente nuevo, exento de vida humana. De hecho, en ese cuento lo único viviente que aparece es un perro que obviamente está hambriento, y porque muestra, digamos, como tú dices, en el fondo es como una cámara que va mostrando casi la casa donde vive una familia. Y de hecho, la escena esa que tú dices, el papá supuestamente está tirando una pelota que le va a llegar a la niña y eso explota, llega la explosión y eso queda reflejado ahí, que es derechamente una cosa que toma de lo que salió de las fotos que conocemos y vimos de Hiroshima y Nagasaki. La mención de Bradbury es interesante, pero yo creo que él usó mucho el holocausto nuclear precisamente como una alerta y por lo tanto siempre como la manera que él usó siempre fue mucho más dramática probablemente o mucho más terminal que casi con un discurso también con Judy Mel yo creo que es lo mismo, un discurso casi antibelicista y más pacifista. Chicos, vamos a hacer un pequeño corte y vamos a volver con Wilber Gallego después. Ya. A ver, quiero hacer un poco un picadillo de distintos elementos. Lo primero, claro, un enfoque clásico, histórico de algunas historias de ciencia ficción apocalíptica antiguas, digamos, partiendo por un cuento que es La estrella de H.G. Wells, ¿no es cierto?, que describe una situación profundamente apocalíptica y es tremendo el escenario. De destrucción casi total de la Tierra, es una cosa casi brutal. Es sorprendente que alguien haya sobrevivido a todas las cosas que le pasan a la Tierra en ese pequeño cuento. Después tú ya habías mencionado Cae la noche, que es un apocalipsis de otra civilización, no nuestra. Si quieres tú comentar algo, ¿querías comentar algo sobre eso y después me devuelves la pelota? Sí, Cae la noche estuvo considerado durante mucho tiempo por la Asociación Norteamericana de Escritores de Ciencia Ficción como no uno de los mejores cuentos, sino el mejor cuento de ciencia ficción escrito hasta entonces por Isaac Asimov. ¿Qué sabe esa gente, Lucho? ¿Qué sabe esa gente? ¿Tiene idea? Eso fue, bueno, Asimov precisamente lo escribió en 1941, se llama Nightfall. Es una muy interesante propuesta de Asimov, de las pocas en donde, porque Isaac Asimov no escribía mucho sobre civilizaciones extraterrestres o civilizaciones en donde fuesen distintos de los seres humanos. Acá tenemos una sociedad completamente diferente, no humana, que tiene un sistema, no me acuerdo si era un sistema binario o un sistema trinario de soles, en donde la noche no se conocía. 7 soles, compadre, eran 7. ¿Ah? No. Eran 7 soles. Eran 7 soles, no me acordaba. Bueno, lo interesante era que en esta sociedad o en este planeta no existía la noche. La noche era considerada un mito desde hace muchos años, incluso milenios o millones de años. No se tenía recuerdo, o por lo menos la sociedad no tenía recuerdo de las civilizaciones anteriores. Por lo tanto, esto rondaba como una especie de mitología, de rumor, de que en realidad habían ocurrido muchas civilizaciones y que un evento catastrófico se cernía cada tantos años, cada tantos millones de años. Y eso era porque en algún momento los soles se sincronizaban para generar una sombra, un día de sombra, valga la metáfora, en esta civilización. Y eso provocaba, la gente se volvía loca. Finalmente no podía soportar psicológicamente que existiera un momento de oscuridad y que en ese momento de oscuridad pudiesen alzar la vista y ver una gama, el resto de la galaxia, la cantidad de estrellas y la cantidad de mundos que podrían existir eventualmente. Bueno, precisamente este relato trata de ese momento y de cómo la gente enfrenta psicológicamente o con sus diferentes medios a mano, cómo enfrenta el momento.
Es un muy buen cuento de Asimov, que yo creo que junto con el Patito Feo deben ser uno de los mejores dentro de su obra corta. Eso es lo que quería decir más o menos de Nightfall. Perfecto. Yo también, a ver, ¿qué más quería mencionar? Algunos clásicos de la literatura apocalíptica de los años 50, donde yo creo que es el momento donde más emerge esta tendencia. Voy a mencionar La Tierra Permanece de George Stewart, ¿cierto? Esta novela que es un virus, ¿no es cierto? Bueno, un microorganismo que muy pandémico y que se destruye un gran porcentaje de la humanidad. La historia es muy poco, no tiene mucha acción, no es una historia de aventuras, no es una historia de salvar al mundo, es una persona que trata de seguir su vida en un contexto como el que ya señalé. Una novela en todo caso muy muy buena, en todo caso muy apacible, sí, pero que es recomendable de todas maneras. Quería mencionar también ¡Oh, Dios mío! no sé, ya, estamos sin mascarilla, sonaron. El Día de los Tífidos. Paciente de riesgo. Claro. El Día de los Tífidos de John Wyndham, que también una novela apocalíptica en su inicio, porque bueno, todo parte con un meteorito que deja a todo el mundo ciego, y eso ya genera una situación apocalíptica y que se complica todavía más, ¿no es cierto?, con la liberación de estos trífidos, que eran una especie de criaturas vegetales producto del laboratorio, y que se liberan y que empiezan a matar seres humanos que son ciegos, entonces están muy vulnerables. Este estilo de historia es bastante como en los años 50, el Día de los Trífidos sobresale de todas maneras dentro de este contexto, y nada, eso es muy recomendable. Hacer el contrapunto, por supuesto, que es ineludible con Ceguera, de Samaniego, ¿no es cierto?, que también Sí. trata de personas ciegas y en una condición también que se genera una especie de breve apocalipsis, que es lo que dura la condición. En el caso de Ceguera, quizá, bueno, yo supongo una novela más que conocida, así que da lo mismo, creo, ser un spoiler, pero claramente la circunstancia que produce el apocalipsis es de corto plazo, y por lo tanto se supone que las condiciones van a recuperar a normal después. Pero durante el periodo, durante el efecto de la ceguera, es claramente una circunstancia muy apocalíptica, muy severa, mucha gente va muriendo, y bueno. En todo caso, disculpa Rodrigo, pero a veces ser ciego como que beneficia, porque en Bird Box, que está en Netflix, son los ciegos los que pueden sobrevivir ante un ambiente apocalíptico, porque una persona convencional puede morir fácilmente ante un No, estímulo. claro. De hecho, claro, o sea, en ceguera sobreviven o tienen ventaja los que son ciegos. También en el Día de los Tífidos se menciona algo de eso. Exacto. Ya precisamente al punto, tanto en el Día de los Tríficos como en Ceguera. Hay personajes que son ciegos y que en realidad tienen la ventaja y pueden enseñarle a los demás, entregarle conocimientos sobre cómo vivir en el estado actual, en este nuevo estado. De La Tierra Permanece, yo la leí hace muchos años, y de Jon Stewart, me pareció que era más una novela bien literaria, no es una novela más bien de ciencia ficción al uso, sino es más, sino es más una novela es como un diario, es como los diarios de Selkirk, cuando estaba abandonado en la isla Juan Fernández. Y esta también es más o menos el diario de este tipo que sobrevive en la Tierra Permanece y que recuerda, hay una parte bien melancólica, bien nostálgica, recuerda cosas de cómo eran las cosas en el mundo anterior, que eso también se reproduce mucho en el resto de las novelas apocalípticas y posapocalípticas, de las cosas como eran antes. Yo lo que veo es que igual es como una especie de hilar o una seducción hacia presentar una historia en la cual se cuenta ese desastre o ese ambiente a partir de lo cotidiano o de una persona que no es tan significativamente importante como para detener aquello. De hecho, por ejemplo, hace poco Leonardo Espinosa, dentro de Alcif,
invitó a varios de nosotros a realizar una antología, y la mayoría de nosotros escribimos precisamente sin querer, sin ponernos de acuerdo, historias en las cuales una persona totalmente, o sea, sin una relación de poder dentro del relato, va contando algo dentro de los ambientes, que es poco apocalíptico, en este caso es la pandemia, COVID-19-CFCH. Bien. Don Rodrigo Yuri, Entonces, ¿necesita seguir revisitando? ¿Más clásicos tenemos? Quiero mencionar Ciudad de Clifford Simak, ya es pasando al otro tipo de de literatura posapocalíptica que yo había mencionado. Ya Ciudad no se detiene en lo que pasó el día después ni en la semana después. Para Ciudad lo que importa es la proyección a lo largo de siglos y quizás milenios. La humanidad por una situación que nunca queda muy clara. Hay algunas pistas, por supuesto, en la novela sobre lo que le pasa a la humanidad, pero quedan muy pocos seres humanos en la Tierra, y la Tierra es heredada por los perros en primer lugar, ¿no es cierto? Y los perros se convierten en seres inteligentes que van redescubriendo redescubriendo y mal descubriendo quizás lo que fue la civilización humana, ¿ya? Junto con eso, otra novela, había dicho entonces, yendo a la ciencia ficción ya de apocalíptica de milenios, quería mencionar otra novela de Simak, que es Herencia de las Estrellas, Herederos de las Estrellas, perdón. Es una novela de fines de los años 70, donde también Simak nos pone como 2000 o 3000 años después del apocalipsis, y donde el protagonista inicia un viaje de redescubrimiento de la civilización humana a lo largo de la cuenca del Mississippi, ¿ya? Una novela que a mí me encantó mucho, me gustó mucho, muy particular, hay unos personajes, unas locuras que ocurren ahí que son muy interesantes, una novela muy colorida, muy cortita también, de hecho una novela corta en realidad. ¿Qué otra cosa quería mencionar? Ya más moderno, quería mencionar, bueno, la novela post-apocalíptica, yo creo que más de los años 80, que es precisamente de ese mismo nombre, Apocalipsis de Stephen King, ¿no es cierto? Que es esta novela que hay también un virus, una bacteria, no sé, un microorganismo, y también muere más de la 90 y tantos % de la humanidad, y lo que queda se ve sometido a una situación de apocalipsis bíblico, donde aparece el anticristo y toda esta cosa, ¿no? Es una novela muy intensa, a mí también me gusta mucho King, sí, por cierto. Así que también en este contexto, lo que hace King, ¿no es cierto?, que te mete muy profundamente en un ambiente, y esto de los campos de maíz, donde está bueno, ya. Con la flecha. Claro. Otra novela de ese tiempo, un poquito posterior, pero de ese tiempo, está The Postman de David Brin, en Estados Unidos, también post-apocalíptico, donde los estadounidenses se han visto reducidos a una especie de, no son tribus, pero son pequeñas ciudades amuralladas, con murallas de madera, pues, no, ni siquiera y viven como pequeños pueblos aislados, y donde existe, por supuesto, el cartero, ¿no es cierto? La única institución realmente que ha sobrevivido al apocalipsis ha sido el servicio postal, lo que por supuesto genera ahí la historia. Hay una adaptación de con Kevin Costner. ¿Ah? Hay una adaptación de una película con Kevin Costner. Claro, sí, la película que es horrible, claro, pero bueno. Pero existe. Hablando de películas que son... bueno, quería mencionar dos cosas, me quedó en el tintero. Un cuentito de los años, de principios de los 70, que se llama No tengo que gritar, un apocalipsis totalmente terrible. La inteligencia artificial destruye la humanidad, la hacen totalmente peor que Terminator, ¿no? Y los sobrevivientes, que son apenas 6 personas, bueno, léanlo, es terrible, sí, muy, muy buena ese cuento. Habías mencionado tú a Octavia Butler y me sorprendió, sí, y me llamó la atención, tú habías mencionado, Luis, este tema del rescate, o ¿cómo le llamaste? De los rehenes, ¿cómo es? Del rapto. El rapto. Algo así, ¿no? Exactamente. Sí. Y
y mencionaste a Octavia Butler y me cristalizó ahí esas dos cosas en Xenogénesis, donde lo que tenemos precisamente es un rapto, pero de parte extraterrestre, de una parte de la humanidad, y el resto de la humanidad se agarró a combo y se exterminó a sí misma. Y los extraterrestres salvan un pequeño porcentaje de seres humanos, y ahí tenemos Xenogénesis de Octavia Butler, que cuenta la historia, por supuesto, de estos humanos que son salvados por los extraterrestres. Sobre películas quería mencionar dos que quedaron, que yo creo que vale la pena mencionar. El Hombre Omega, ¿se acuerdan del Hombre Omega? Obviamente La que menciono no. porque no es una gran película, pero es un virus. ¿Y en qué se basa? ¿En qué novela se basa? Se basa en una novela, dime tú, por favor. Soy Pero leyenda. qué vergüenza, pero qué vergüenza. Soy leyenda. ¿Ah? Soy leyenda. Soy leyenda. Bueno, soy leyenda, pero sí. Y esa también es una gran novela. Es una novela corta, pero de esas novelas que realmente con pocas palabras te dejan noqueado. Película también. También está la película de los años 2000. Pero, sí, puede que esté basada, pero claramente el enfoque es muy distinto y el final totalmente distinto de la novela. Bueno, en fin, el Hombre Omega, donde se libera este virus, ¿no es cierto? Y el Hombre Omega es inmune, pero toda la historia trata de que le quieren quitar la sangre para poder hacer inmune a otros seres humanos. Sí, ahí no me acuerdo mucho de la película, pero parece, me acuerdo solamente de que el Hombre Omega, que era, no me acuerdo cómo se llama, este actor tenía como una chica que era como su polola, como la toma como su polola, pero que también era un vampiro. Está infectada ella. Y sus pulsiones eran salir y volver con su gente. Pero también tanto en la novela como en la película, me acuerdo de cuando venían los vampiros, los infectados, a gritarle en la noche, sal Neville, sal, invitándolo a que se rindiera, y esa batalla psicológica entre el personaje que está completamente solo versus una nueva sociedad, porque al final era el nuevo estándar del mundo, era como nosotros peleamos contra la sociedad y que la ciencia ficción siga viva. Pero en este caso era mucho más apocalíptico y no me acuerdo muy bien cómo terminaba la novela, pero obviamente no lo vamos a decir aquí, pero creo que era mucho más pesimista de lo que imagino. Pero hay un tema interesante porque la película de Soy Leyenda, la que salió por ahí en el 2000 y tanto, tiene un final alternativo que es mucho mejor que el original, mucho mejor, porque en el final alternativo queda en evidencia derechamente de que justamente esa idea de que este último sobreviviente que había encontrado, creo que 2 o 3 personas, en realidad él ya no es el protagonista del mundo que se está viviendo. De hecho, los que habían sido modificados, que ya eran como una suerte de bestia, en realidad él era el invasor del mundo de ellos, en el fondo. Así es. Al revés. No sé por qué el director no tomó ese final, que es mucho más interesante, o sea, por lo menos más que el otro, que en realidad es más hollywoodense en algunos aspectos, pero en ese me pareció que tenía una idea pero muy potente respecto justamente al... Y que yo creo que de alguna manera en La Tierra Moribunda también es lo mismo, es decir, como finalmente este protagonista que termina siendo un viejo, así que en que las tribus lo ven así como una persona que habla de cosas imposibles que hayan existido, en realidad termina siendo un extranjero en el fondo, es decir, ya es un nuevo mundo y esa persona ya no tiene mucha cabida en él. En el tema nuclear, creo que olvidé mencionar una novela que es de, si no recuerdo el autor, Lucho me puede ayudar, que es de Dmitry Glukhovsky, creo que es Metro 2033. Sí. También un escenario nuclear, que fue una novela muy popular, se ha hecho juego y continuaciones, y donde el autor ruso imagina, claro, que los sobrevivientes en el fondo utilizan las estaciones del metro de Moscú, que es enorme todo esto, justamente son como pequeñas no sé, ciudades o espacios diferenciados, y hay como batallas entre ellas mismas. Ahora es interesante, porque esa novela es del 2005, es decir, en los 2000 como que el tema nuclear volvió nuevamente a estar un poco a ser utilizado en la palestra, quizás también
porque es el periodo en que nuevamente empieza a haber diferencias geopolíticas importantes entre Rusia y Estados Unidos, y por lo tanto, no siendo una posibilidad tanto como lo fue la Guerra Fría, termina siendo también una posible opción. O sea, hay un descuido, otro tipo de cosas. Ahora, volviendo a Terminator, que en el fondo es la que más... a mí me llama la atención un poco, es interesante porque al final de cuentas, si bien en su momento la película construye Cameron, la narrativa, etcétera, basada también en cosas que hizo Ellison y otros, también, también termina siendo un poco absurdo, porque que las máquinas tomen la decisión de destruir todo el mundo con armas nucleares para ganar a los seres humanos. No sé si las máquinas hoy en día, ahora que hay mucha discusión sobre el tema de inteligencia artificial y siempre se usa el ejemplo de Skynet y otra para decir, mira, ojo y cuidado con avanzar mucho en este tema porque las máquinas podrían verse en contra nuestra, claro, pero dudo que las máquinas, si realmente alcanzan un nivel de inteligencia derechamente a nivel ser humano, decidan hacer una cosa como destruir todo el mundo porque también nunca queda muy claro cómo las máquinas logran sobrevivir en ese mundo, en el mundo de Cameron. La premisa en el momento fue muy potente, en Terminator 2 después se hace toda una mitología porque sería el Judgment Day en el fondo, pero es curioso que en todas las continuaciones posteriores hasta, ya ni me acuerdo hasta cuál han llegado, se sigue usando muchas veces también el mismo escenario de una catombe nuclear y no se analicen otras opciones en las cuales las máquinas podrían subvertir y cambiar el orden y terminar con la civilización humana, aunque en realidad la máquina no creo que estarían muy interesada en eso, estarían más interesada en unirse a la civilización humana más que destruirla. O sea, la Ok, sí. única película que presenta un escenario un poco distinto es la 4, si mal no recuerdo, que sucede en el futuro. ¿Cuándo está la rebelión enfrentándose a las máquinas? Claro. Quisiera más o menos poner una idea sobre el tapete, y es que cuando en el tipo de novelas que Rodrigo definió como que pasaron 1000 o más años del evento catastrófico, es que surgen mitologías. Hay varias, recuerdo por ejemplo el Mad Max Beyond the Thunderdome, donde se encuentra con Mad Max se encuentra con este grupo de niños, y que les cuenta le cuentan una historia que era mucho de fantasía con visos de realidad sobre lo que había ocurrido antes ¿cómo se llama?, de la escasez de petróleo. Y eso se repite también en varias otras novelas y películas, cómo se desvirtúa la realidad, el evento mismo, y se transforma en mitología. En el caso, por ejemplo, de Ciudad, que tú mencionaste, Rodrigo Yuri, ¿cómo se llama? Los perros empiezan a elucubrar qué querían decir con, por ejemplo, los humanos con auto, qué querían decir con casa, y que al final llegan a conclusiones que son igualmente confusas y chistosas dentro del texto, porque finalmente con los pocos datos la gente o las civilizaciones establecen, ¿cómo se llama?, perspectivas o hacen proyecciones de lo que sucedió en ese momento. Me parece que es un punto a destacar, un punto muy, muy interesante de cómo podríamos, cómo se ven, o cómo nos veríamos nosotros dentro de 1000 años, cómo nos recordarían, con mucho de mito y con poca realidad. Y eso dependiendo de la cantidad de información que tengan esos descendientes o esa sociedad futura. Pero ahí tú también tendrías que, en el fondo, todo lo que fue hace años atrás cuando aparecieron muchas de las libros respecto a teorías, digamos, conspirativas u otras, o libros como el mismo Retorno de los Brujos, esta idea de que tal vez la mitología que tenemos actual está construida finalmente a lo mejor sobre otras civilizaciones pasadas que existieron o sea, la destrucción de Babilonia, que a lo mejor fue hecha por armas nucleares. Hay descripciones, me acuerdo el año pasado, medio tiempo atrás, conversaba con un oficial militar indio que me contaba de que había visto lugares allá en la India que en realidad parecían como que tuvieran una tecnología mucho más avanzada y que de repente desapareció. O sea,
Yo creo que eso también, no sé si se ha alimentado mucho a nivel también de ciencia ficción o literatura, pero al menos de todo lo que es este subgénero de contar, digamos, una cierta, o explicar una cierta historia basada en el hecho de que probablemente hubo en el pasado guerras nucleares que se cuentan de una forma extraordinaria, digamos, pero que no queda como una mitología, como algo que ocurrió, y que algunos han dicho que sí, que en algunos lugares, por ejemplo, pareciera que ahí hubo una explosión, otra cosa. Eso es bien interesante en el fondo, porque en el fondo significaría que probablemente es como una suerte de civilización que cada vez se destruye, después se arma de nuevo, pero la base con lo que se vuelve a construir son sencillamente remanentes que caen, como tú dices, en mitología o relatos imposibles o increíbles. Lo que pasa es que cuando se genera un escenario apocalíptico, se llega a un punto en que se descree del progreso. Y muchas veces el progreso es la explicación cabal, objetiva de lo que existe. Entonces se vuelve de nuevo, se subvierte esa perspectiva y se toma la perspectiva de la religiosidad, la espiritualidad y la explicación que es de corte místico. Por eso que normalmente va a pasar eso, y de hecho, muy bien como decía Luis, en cada historia o en muchas historias que hablan respecto de estos temas distópicos y apocalíptico y post-apocalíptico, surge una explicación que es de corte cuasi religiosa, medio como romántica de ciertas situaciones, como para generar alerta. O sea, regresamos al inicio, y es lo que dices tú. Ahora va a ser súper interesante después abordar esos temas incluso de los alienígenas ancestrales en un programa de paleo o de para ciencia ficción. Para ciencia ficción. Rodrigo, ¿tú tenías otro ejemplo de película? Quería mencionar otra película que probablemente a mí me gustó y al mundo la odió, Waterworld. No, me encanta. A mí me encanta. A mí me encanta, sí. Claro, ahí tenemos un apocalipsis distinto, ¿no es cierto?, ambiental, ¿no sé? Pero que el efecto del mismo, la humanidad queda reducida a pequeñas tribus, ¿no es cierto?, que viven en un océano gigante. Quizás parecía un poco en ese sentido Soy Leyenda, el final nos conduce a un upgrade de la naturaleza humana, ¿no es cierto? A mí me gustó esa película, creo que hubiera sido un excelente libro. Bueno, y como película también me gustó. ¿Qué opina usted de esa película? También la dirigió Costner, ¿verdad? Las dos. Sí. No sé si la habrá dirigido, pero las protagonizó. Sí. The Postman la dirigió él, entiendo, ¿verdad? Sí. El cartero, sí. Sí, parece que sí. Pero The Postman originalmente una novela, y de hecho el autor de la novela ha dicho que Hay Babilonia, la que yo mencioné antes, la había como influenciado bastante, y de ahí salió después la película. Del cartero simplemente me acuerdo del burro que acompañaba a Kevin Costner, que al final es el personaje más carismático de la película. La película que mencionaba Rodrigo, Waterworld, espero haberlo pronunciado bien. Una película que yo encuentro que fue muy comprendida en su tiempo. Hablaba algo que era muy, muy puntual, que el hecho del derretimiento de los polos y cómo la civilización tenía que reconstruirse a partir del hecho de convivir con el agua. Exacto. Y cómo era el místico, volvía la simbología de la tierra prometida en este trozo de montaña parada por ahí en una isla. Wilber, ten cuidado porque viene un tsunami tras tuyo ahí donde estás en la playa. Hay una ola como de 500 metros que se va acercando, así que ¡corre! Yo he estado 5 semanas enclaustrado, quise tomar un poco de vitamina B, tomé mi helicóptero y llegué acá, pero bueno, creo que me voy a tener que volver de nuevo para Chile. Y quería también alcanzar a mencionar una novela de Ryan Aldis, que es Barba Gris, y que la idea la vi reflejada, yo no sé si hay alguna relación en la película, acuérdenme el nombre de la película, se me va, pero ustedes saben de cuál estoy hablando, donde ya no nacen niños. ¿Cómo se llama esa película? Los hombres del mañana, los niños del mañana, no, Children of Tomorrow, ¿no? Children of the Man, sí. Claro, es otro concepto, ¿no es cierto?, aquí donde el apocalipsis viene dado, es un apocalipsis lento que va dado por el hecho de que ya la humanidad no puede tener hijos.
En Barba Gris aparece el concepto y después lo vi reflejado en esta película. Y por eso quizá a mí no me impresionó tanto como a otras personas, porque yo decía, uy, si todo esto me refleja un poco la novela de Brian Aldiss. Eso quería comentar, pero creo que la película fue muy aclamada. Ok, entonces seguimos con Wilber. Estimado Wilber. Dale, Wilber. Bueno, dentro de todo la exploración del tema, me interesó ver cómo se podía comparar con lo que estamos viviendo, porque, o sea, yo, por ejemplo, en mi caso, estar 5 semanas encerrado prácticamente, con un paisaje en el cual hay entre cuarentena y cordón sanitario, y eso no sabemos si va a acabar. Ya presenta un ambiente que es totalmente distinto al común y corriente. Ahora, me interesó ver de qué forma un chileno puede eso expresarlo a partir de la literatura fuera más allá de, por ejemplo, de, de la, de la autorreferencia que hice yo hace un rato atrás. Dentro de lo que encontré, me pareció bastante interesante este libro de Patricio Jara, Dios no odia a todos. Se basa primero en un principio que pareciera que cruza lo que es Latinoamérica, que es el hecho de que cuando existe un cambio, el cambio se basa a nivel como eh, social, evidentemente, pero también hay un tema de la vuelta a los orígenes a partir de la espiritualidad un tanto cristiana, puede ser, pero también existe el hecho de la crítica hacia las autoridades, y también existe el hecho de proyectar una nueva forma de sociedad a partir de la política o del poder, y de la relación con los ciudadanos. Eh, Viendo en producciones que son audiovisuales, por ejemplo, está una que se podría relacionar con la ciencia ficción si nosotros la vemos como ciencia ficción, como espectadores. No tiene ese origen, tiene un origen como, bueno, igual podríamos después retomarla en el programa respectivo, pero por ejemplo, Nuestro Hogar, que es una historia de Chico Javier, ¿no? Que es un mentalista que existió en Brasil, proyectaba una relación con la espiritualidad en la cual el cielo eran ciudades futurísticas, hipertecnologizadas, en las cuales había una sociedad de bienestar. Y la persona que se iba al infierno no era el infierno propiamente tal, sino que era una especie de un exterior de esas ciudades que se constituía en páramo y una especie de purgatorio, en la cual la persona tenía que salir de su estado de, de, de malestar general frente a estímulos que se relacionaban con su propio actuar. Entonces, algo como medio kármico ahí. Es como un mensaje metafórico, se podría tomar como, por ejemplo, salir de nuestras propias limitaciones para poder acceder a algo bastante mejor. Eso es algo que más o menos va dándole vuelta a lo que es una perspectiva que está más relacionable con una sociedad que es de sustrato católico o de polaridades sobre el bien y el mal. En el caso, por ejemplo, del libro de Patricio Jara, se presentan varios tópicos que nosotros podríamos estar relacionando con lo que pasa hoy. Ahora, antes de eso, quiero mencionar cuáles son yo he tratado de identificar cuáles son los elementos apocalípticos que han hecho que nosotros estemos viviendo como micro periodos en los cuales nos tenemos que recomponer y después seguir avanzando. Está el terremoto del 2010, en el caso de Chile, más, por ejemplo, los que vivimos en la zona sur, y vimos cómo se cayó todo un sistema por bastante tiempo. Está el tema de la crisis social del 18 de octubre, en la cual evidentemente quien veía, quien estaba, por ejemplo, en un estado de bienestar y veía, por ejemplo, esa imagen, creo que fue Rammstein, o no me acuerdo qué grupo de rock, pero la usó como para una carátula de música esa que están todos en una estatua con una bandera mapuche arriba, celebrando como victoria este sentido de cambio de sistema, ¿verdad? También es un elemento que puede ser apocalíptico para algunos,
pero para otras personas podría ser un renacer. También está, antes que llegue la pandemia, un apocalipsis en nuestra literatura fantástica, cuando Luis va y dice el 95% de la literatura Una ciencia ficción chilena. chilena, no. ¿Verdad? Eso también es un Ahí se evento. terminó todo, ahí fue el fin de Ahí murió todo. acabó todo, sí. Nosotros estamos viviendo ahora en un periodo en el cual nos estamos reconstruyendo como ambiente fantascientífico de este país. ¿Ya? Y está evidentemente el elemento de la pandemia, que eso ya es un elemento, ya no deja de ser local y es una situación que cubre el mundo y ha cambiado todo y probablemente va a cambiar mucho las cosas, porque ya cuando ya hay un discurso apocalíptico social en la cual tiene que ver con el tema del distanciamiento social. Ese mensaje ya en sí es apocalíptico porque nos hace cambiar mucho, bastante el tema de las relaciones sociales, a todo orden, en general. Wilber, Que no hay discriminación. Wilber, ¿Sí? ¿podrías hablar un momento porque tú participaste en la antología del editor Espinosa, ¿no es cierto? Sí, exactamente. Sí. ¿Vas a hablar de eso? Sí, después de la uronía voy a autorreferenciarme nuevamente. Ya, miren, en el caso de Patricio Jara nos presenta un escenario crónico en el cual, ¿qué pasaría si a fines del siglo XIX llega la peste a Antofagasta? ¿Ya? Y aquí lo que comienza a suceder es que se ven los mismos elementos que nosotros notamos en nuestro presente actual apocalíptico o apocalíptico, que por ejemplo que nace a partir de la negligencia. Yo no quiero, por ejemplo, dar tantos datos porque me interesa que, como es literatura incluso tan próxima, porque del 2016 lo puedan también, si alguien ve el programa, le interesa que lo trate de adquirir. Nace por una negligencia de tipo social, una despreocupación del otro. ¿Ya? Creo que ahí podemos establecer un paralelismo. Existe un colapso social en la medida que, por ejemplo, hay un desconocimiento de qué está sucediendo ahí, las autoridades no saben cómo poder afrontar ese elemento nuevo, la gente desde sus distintas trincheras deja de existir la persona rica y la persona pobre y todos están sufriendo de alguna forma, incluso incluyendo el hecho de los pensamientos, las creencias y el sentido de cómo definimos éticamente la sociedad. Entonces llega en el momento aquel en que hay la visibilización de las desigualdades y todo eso, llega el momento mágico que mencionó Olvera hace un rato atrás, que es la religiosidad y la fe al rescate de una posible salvación que lamentablemente, pero no, estaría dando spoiler, pero digamos que es un elemento bastante profundo dentro de la novela porque presenta cómo una sociedad se trata para ir levantándose en medio de un escenario totalmente adverso a partir de conceptos antiguos de premio-castigo. O sea, está el componente, la religiosidad, no está centrado en el mensaje de Jesucristo en el Nuevo Testamento, en el cual dice que amar a tu prójimo, sino que está en el Antiguo Testamento centrado en el premio y el castigo, en el cual existe un Dios que si te llega algo malo es porque tú hiciste algo mal y tiene que llegar un castigo necesariamente. Entonces, yo invito a todas las personas que puedan adquirir este libro a que se aventuren en él. Me gustó porque hay un tema de extenderse más allá de lo que es la literatura, más allá de algún detalle que puede tener el hecho de ir variando entre poesía y narrativa me pareció interesante. Es muy contextual, podemos hacer bastantes paralelismos con todo el elemento, más allá de nuestras consideraciones políticas o religiosas que podamos tener, hace un paralelismo bastante interesante respecto a la idiosincrasia chilena para enfrentar un evento de este estilo. Y también es un libro bastante accesible como para que se pueda estudiar o ver o leer o apreciar en estos tiempos. Ya, sobre la antología COVID-19 FCH, es una antología liderada, creada e iniciada por Leonardo Espinosa,
La idea era presentar una visión desde qué punto de vista la ciencia ficción actual con gente que escribe ciencia ficción, ¿verdad? No, por ejemplo, desde la trinchera de alguien que es necesariamente externo. Sé que por ahí hay algunos doctores escribiendo dentro de la antología, pero son personas que dentro de la ciencia aportan una visión que es bastante apegada a ciertas circunstancias. Eh, Independiente del hecho de que no se hayan aventurado tal vez anteriormente a la literatura. La idea es tener una visión cercana en el tiempo respecto a la pandemia y afrontarla desde el punto de vista de las sensibilidades que existen dentro de los 24 escritores. Y yo digo 24 escritores porque el prólogo de Cristóbal de la Cuadra es lo suficientemente literario como para yo incluirlo como también dentro de la no ficcionalidad. Podría ser un texto también que está expresando un sentir al respecto. Rodrigo, ¿tiene algún tipo de pregunta? No, nada, ¿dónde los puede conseguir la gente? ¿Cómo? ¿Dónde se puede conseguir? ¿Dónde la gente puede conseguir? Ya, el libro se puede conseguir en Facebook, en el Facebook de Leonardo Espinosa, en el Facebook de cada uno de los participantes. Por ejemplo, mi Facebook también está en Alcif, está en el fanpage de Alcif. Incluso podría ser que dentro del mismo enlace de este programa se podría alojar. No hay problema, porque la idea del libro no es una idea de comercializar algo, sino que la idea es en realidad acompañar a las personas dentro de este diálogo que puede ser la cultura en estos momentos complejos. El libro es de distribución gratuita, está en dos formatos, en EPUB y está en PDF. Próximamente va a estar en Amazon, también sumamente accesible para que puedan verlo. Y es una manifestación más de algo que y a mí me parece súper genial eso, porque yo he visto mucho durante todo este tiempo que hemos estado complicados todas las personas, ¿verdad? Que hay muchas iniciativas distintas de las cuales se están colocando muy accesibles los textos y accesibles los textos, yo estoy diciendo incluso gratis, ¿verdad? No, para que la gente pueda divertirse en sus casas, pasar el tiempo, porque en realidad todos tenemos realidades distintas. Yo, por ejemplo, en mi casa tengo a un antejardín, tengo una visión a la avenida, tengo un patio, pero hay gente que está encerrada en su departamento, no es lo mismo. Entonces, es muy bueno que la cultura se haga cargo de algo que es su principio máximo, que es el tema de la expresión, el tema de llegar hacia un otro y que se establezca un diálogo interesante en la cual disfrazado de evasión existe reflexión, entretención y diversión. Hay otras iniciativas por ahí dando vueltas, es cosa que se den vueltas. Por ejemplo, la editorial Valdemar Española está regalando todos los días un cuento de terror relacionado con el confinamiento, y de hecho le llaman antología del confinamiento, y cada día hay un cuento distinto. Por ahí Laura Ponce también está dejando accesible con grafía profunda a partir de la máquina de hacer pink, etcétera, etcétera. Hay varias iniciativas, cosas nomás de ir descarbando por ahí. Lo interesante de en la que participo yo es que es una mirada desde la ciencia ficción contemporánea respecto a un tema coyuntural, es de fácil acceso y todos podemos dialogar a partir de aquello. Ahí me surge perdón. Sí, dale. No, dale. Ahí me surge una reflexión respecto de todo lo que hemos hablado, porque ya sean libros, cuentos, ficción apocalíptica y posapocalíptica, todas siguen como las mismas reglas, tienen como la misma estructura, siempre nos relatan la sobrevivencia de ciertos grupos en contraposición con otros grupos. No importa mucho cuál es la causa, si es nuclear, si es pandémica, si es esto o lo otro. Pero siempre siguen la misma estructura, la misma línea de tiempo. Eso me produce mucha curiosidad. ¿Por qué son tan populares? ¿Por qué fueron tan populares en una cierta época? ¿Por qué son populares en épocas de crisis? Siendo que son todos iguales. O sea, si tú revisas Tren a Busan, Guerra Mundial Z, otra ¿cómo se llaman? Los caminantes. Aquí tengo, por ejemplo, La Peste Escarlata, que también son más o menos parecidos. ¿Por qué son tan populares estos libros?
¿Puedo hablar ahí? Sí. Sí. Lo que pasa es que, bueno, me hiciste acordar de 2012, que también es un apocalipsis muy severo. Y yo, un poco desde la biología evolucionista, ¿no? Señalar que una vez, en algún momento leí algún artículo científico sobre el tema, y era que los seres humanos, los primates en general, más atrás incluso los mamíferos, estamos programados para prestar atención a lo que es una amenaza y no para lo que es trivial. O sea, nuestros sentidos se activan frente a lo que es una amenaza eventual. No se activan frente a la trivialidad de lo normal, de la paz. De alguna manera estamos programados para sentirnos atraídos y nos llama la atención circunstancias de alto estrés, aunque sean ficticias. Y esa es como la explicación. Y entonces de ahí que de alguna manera nos genera una cierta fascinación el hecho del apocalipsis bíblico y de ahí todos los demás apocalipsis que van a venir después en la literatura o en el cine. Esa es la explicación que yo puedo proponer, no es que es una propuesta de explicación. Gracias. Juan Pablo. Yo creo, sí, lo de Rodrigo es interesante. Yo creo que quizás porque tal vez aquí hago la reflexión un poco, no sé si ustedes se acuerdan, en Terminator 2 hay una escena donde, no recuerdo exactamente en qué momento de la película, pero quizás casi poco al final, en el desenlace, donde Sarah Connor está como en el desierto, en la casa como un tipo que conocía y que guarda donde guardan como una gran cantidad de armas, dado que ella esperaba justamente el día del juicio. Y hay una escena donde hay dos niños que están como peleando, están con unas pistolas. Y ahí como que el John Connor, que tiene como 14 años en ese momento, y tiene como, observa la escena y tiene como un diálogo con el mismo Terminator. Entonces, el John Connor como que ve esa escena y dice, no lo vamos a lograr al final. No vamos a lograr cambiar el Judgment Day porque en el fondo la autodestrucción está como en nuestros propios genes. O sea, el mismo Terminator sí, pues está como, le dice, está como en su programación. O sea, ustedes como que de alguna manera llevan ese instinto de destrucción, esa idea que jugó también un poco Hermann Hesse en Demian, cuando dice que para construir un nuevo mundo hay que destruir otro. Tal vez en cierta medida, ¿cómo se llama esto? Vemos el apocalipsis como el fin de un mundo, un fin de un sistema, de un fin de una serie de cosas que a lo mejor, por un lado, vivimos en ella, pero tal vez inconscientemente no nos satisface, no nos hace felices, sencillamente no somos parte de eso. Entonces, por lo tanto, el fin de un sistema, la caída de algo, siempre nos va a traer, porque a lo mejor está ahí la semilla de algo, de algo nuevo, o inconscientemente, porque ese entorno que se destruye en realidad, no conscientemente, pero inconscientemente queremos que un poco se venga abajo. Y en el caso de lo que mencionaba Wilber, a ver, yo voy a ser bien honesto, yo no he leído la antología. Yo soy un poco desconfiado de todas las obras que salen como muy inmediato para tratar de dar una respuesta, una mirada frente a un fenómeno. Honestamente, yo prefiero, o sea, no estoy en contra de las antologías, por lo menos respecto a lo que sea temática, pero me parece que en general estamos viendo un proceso que ni siquiera termina, no sabemos ni siquiera para dónde va, estamos en el medio de una situación que no es por cierto apocalíptica, sino que probablemente de cambio de paradigma de sociedad. Tú mencionabas el 18 de octubre, obviamente eso también puede tener un revete similar. Y ahí creo que me parece que yo no sé si la ciencia ficción tiene que hacerse cargo de un tema o de respuesta, no estoy tan claro en eso. Al final, el arte y la literatura siempre se absorbe, es como una cosa que tal vez un poco redundante, porque en el fondo la literatura obviamente se absorbe lo que está pasando siempre, ya sea en el momento, lo que puede pasar en el corto plazo, pero yo desconfío un poco de los productos artísticos que son hechos como de alguna forma en el momento también y que buscan un poco también tener cierta publicidad porque van a estar quizás a medio camino, no van a captar tal vez todo lo que va a significar. Hay una tendencia hoy en día, y me tocó verlo en el caso de las manifestaciones, que inmediatamente se llenó el libro en la librería de distintos sociólogos u otros hablando del estallido social. Claro, son todas estrategias, digamos, ¿cómo se llama esto? De las editoriales, porque al final creo que no tiene ese elemento de distancia necesario para hacer una reflexión sobre lo que finalmente significó un estallido,
una pandemia de este tipo u otro tipo de eventos masivos que obviamente tienen una serie de consecuencias. Eh, Como para contestar respecto a eso, bueno, la antología nace porque Leonardo fue enlistado para entrar dentro del proceso médico dentro del país, entonces entró en un momento como una especie de iluminación o catarsis respecto al tema. Yo encuentro que, por ejemplo, en este caso no hay un ámbito comercial, por lo tanto, el interés que puede existir al respecto de intencionalidad promocional es como medio complejo de asumir desde esa perspectiva. No es nada más que una fotografía del sentir, de la sensibilidad de las personas que convoca a partir del tema de la ciencia ficción. Hacer una obra posterior a esto también puede ser una opción, pero yo encuentro que arroja un romanticismo que es el romanticismo de ver todo a destiempo, o sea, de abordar un aspecto a destiempo. En cambio, por ejemplo, ahora lo que se hizo es, en el fondo, una especie de fotografía del sentir actual de... Por ejemplo, yo lo que escribí está basado intrínsecamente en emocionalidades que he tenido durante el encierro, que da un cierto grado de inspiración y genera algo, y probablemente, yo no sé lo que pasa con con mis otros colegas escritores, por decirlo así, pero probablemente también es su sentido y su enfoque y su forma de, de proyectarlo. Respecto a la pregunta de Luis, sí, Rodrigo, dale, antes de volver. No, yo quería decir que a mí me pareció impresionante el hecho de que poder levantar la antología en 2 semanas y dejarla online en 2 semanas. Yo Fue encuentro menos, que, incluso en menos tiempo que eso. no, claro, no es menor y yo creo que independiente de lo que dice Pablo, que puede tener razón, la capacidad de gestión que ha demostrado el editor me parece interesante y tengo la impresión de que esto solamente es un ensayo para algo más, ¿no? Tengo esa impresión. Mm. Respecto a lo que preguntaba Luis, yo creo que la fascinación por este tipo de literatura es, por ejemplo, lo que observamos hoy, estando usted de acuerdo o no. Pero, por ejemplo, han existido eventos de corte social, el planeta de alguna forma está desde un punto de vista romántico, podríamos decir que está reflejando cuánto lo hemos maltratado de alguna forma. Sacando la conspiranoia de un lado, el origen de esta pandemia es zootrópica. Por lo tanto, la invitación normalmente a la adrenalina para saber si es que en algún punto nosotros por fin aprenderemos, ¿ya? Y podríamos tal vez, a partir de nuestras equivocaciones, generar un tipo de sociedad que es totalmente distinta. Yo creo que eso. Ahora, respecto al tema de los zombies, que por ahí mencionabas también tú, yo creo que el tema de la relación apocalipsis y zombies, que es mucho con un texto que alguna vez yo encontré que estaba en una antología de terror chilena, en la cual presentaba, no me acuerdo el nombre, pero en esa presentaba que Jesús, cuando revivía a Lázaro, en realidad lo revivía, pero no revivió como nosotros, sino como una versión zombie de Lázaro. Entonces, yo creo que todo esto tiene una relación, el tema del encantamiento en el mundo zombie, el hecho de cómo podemos, de alguna forma, pervivir con con lo positivo y lo negativo que hay en nosotros, enfrentándonos a esa divinidad que normalmente a nosotros nos presenta la muerte y no una trascendencia más allá. Es como una relación bastante como de amor y odio y paradójico con respecto a la espiritualidad cristiana en este caso. Sí. Sí, respecto del fenómeno zombie, que podría ser una tercera pata de lo que dijo Rodrigo respecto de los tipos de apocalipsis. El zombie tiene un lugar especial en los tipos de apocalipsis. Lamentablemente a mí no me gustan mucho los zombies porque a principios de los 90 me vi todas las películas de los años 70 y 80 italianas y norteamericanas sobre zombies y realmente quedé sobresaturado respecto al tema. Pero ahora último se ha dado, no sé, por los últimos 15 años se dio un revival del zombie
porque es una figura bastante interesante sobre esta pulsión del ser humano en contra de la enfermedad, del que está infectado, del que te puede pegar la infección y que vuelve como figura retórica en ciertas épocas. Por ejemplo, ahora lo podemos ver tanto en España, en Argentina, en Chile, que los vecinos de un edificio le ponen una pegatina en la puerta a una persona que trabaja como en la salud o es cajera, diciéndole, mira, en realidad, por favor, ocupa una segunda casa y ándate de la comunidad porque básicamente nos puede infectar a todos. Eh, Eso podría también ser una gran metáfora del zombie, ¿no? Eh, voy a hacer un repaso más o menos de ciertas obras de zombies que se me vinieron a la mente en su momento. Y yo creo que la mejor obra para comenzar es Guerra Mundial Z. Tanto el libro como la película. A mí me gusta mucho la película porque aparece ese hombre maravilloso que es Brad Pitt. Y el libro, que es Guerra Mundial Z del 2006 de Max Brooks, porque es un libro diferente de zombies. Es un libro que él escribió como una obra coral, que es más no lo escribió tanto desde el punto del survival horror, que es como los otros, perdón, como como las comunidades se enfrentan desde un punto de vista de terror. En este caso, él hace como unas bitácoras de cómo las personas normales, diferentes personas de diferentes grupos sociales, enfrentan una emergencia, y eso le sirve para hablar, por ejemplo, sobre fenómenos como los preppers en Estados Unidos, de estas personas que se preparan para un apocalipsis y compran búnkeres y compran implementos y acaparan, ¿cómo se llama? eh, Latas de comida y otros recursos. Eh, Rodrigo. Exactamente, por ejemplo, galletas. Wilber acaparará, no sé, longanizas, yo acapararé galletas. Eh, pero es una novela bastante interesante porque también la hizo basada en un libro que es una historia oral de la Segunda Guerra Mundial de 1984, que es del autor Stab Terkel, en donde él entrevistó a varias personas que habían en diferentes posiciones dentro de la maquinaria de guerra de Estados Unidos, de cómo ellos enfrentaron ir a la guerra, cuál es la tensión, y en base a eso él construyó el autor que es Max Brooks construyó este libro, que es realmente uno de los mejores libros que podemos leer sobre el fenómeno zombie. Y también me gustaría remarcar dos libros que son de un único autor, que es un autor chileno, que es Martín Muñoz Kaiser, que es de Valparaíso Zombie de 2019 y de Chile Zombie, que es más o menos sigue ¿cómo se llama? La fórmula que nosotros vimos en The Walking Dead, que es la serie, sobre grupos humanos que sobreviven a duras penas, peleando con los zombies, pero también peleando con otros grupos humanos, que al final en una pandemia, en cualquier tipo de evento catastrófico y apocalíptico, que es lo de menos, al final termináis teniendo más a otros grupos humanos y enfrentándote a otros grupos humanos. Es como lo de Zombie en la moneda, que de la que es un cómic. que son los cómics de Marco Rauch. Sí, que también podríamos recordar, Marco Rauch murió hace menos de una semana en el momento de grabar este episodio. Ahora, bueno, perdón. Yo creo que si vamos a lo que es producción nacional, yo creo que el mejor cuento apocalíptico o obra que he visto yo por lo menos son Los que no vuelven, de Gabriel Mérida. Es un precioso cuento, incluso muy lírico, muy poético. Bueno, de estos dos libros, que son Valparaíso Zombie y Chile Zombie, de Martín Muñoz Kaiser, el segundo quizás es el más interesante, que es Chile Zombie, básicamente porque
deja la fórmula de las historias zombie y ya le empieza a poner más elementos, le empieza incluso a la aparición, a una mención a los mitos de Cthulhu, con conspiraciones, con robots mechas, con estética neomedieval dentro de la misma sociedad o la post-sociedad chilena. Y ahí me quedaron 12, o se me, bajo la mesa se me quedaron 2 obras que son One de 2011, de Colson Whitehead, que es un autor que me gusta mucho, que hace un homenaje a Stephen King y Asimov en un idioma zombie, y White, The Last Man, que es un cómic del 2002 al 2008 de Pia Guerra y Brian Vaughan, que trata sobre las aventuras de un tipo que finalmente es el único sobreviviente macho en un universo Sí. donde solamente hay mujeres. Me gustaría empezar a cerrar si tiene algún tipo de últimas palabras respecto del tema. Rodrigo Yuri. Bueno, siempre, como dije, el apocalipsis te llama, hay algo profundo, algo arcano que te convoca. Quizás mencionar algunas cosillas por ahí que se me quedaron. Hay una novela que me gustó, que pasó desapercibida. Hay un autor que me gusta, que es Jack McDavid, y tiene una novela que se llama algo así como Los Hacedores de Camino, o El Camino The Eternity Road. Es una novela simplecita, pero también de mirada lejana, que pasa 1000 años después. Nada, solo eso. Esperemos que todo vaya bien y que dentro de poco estemos hablando de utopías o hop-punk o cosas así, porque ojalá que esto pase pronto. No, eso sería. Don Pablo Castro. A ver, me pareció interesante lo que mencionaste en algún momento respecto al tema y quizás haciendo una reflexión también, una mención al libro de Mel Brooks, creo que es verdad, el de la Guerra Mundial Z. Max. El hijo de Mel Brooks, Sí. de hecho. A mí me gustó mucho, yo lo leí también y me gustó mucho porque me llamó mucho la atención la estructura que tenía. Es increíblemente entretenido. De hecho, empecé a leerlo así para ver cómo era y de hecho lo tuve que llegar a terminar. Y en realidad yo ni siquiera lo leí como una novela zombie. La catástrofe podría ser cualquier otra cosa. Y en realidad me sorprendió mucho el tratamiento y creo que fue derechamente, sin ser muy experto en el tema zombie o tampoco apocalíptico, bastante novedosa en la forma de escribir. Pero sí tienes razón en lo que tú mencionas, que en general muchas obras también tienden a ser repetitivas en cuanto a los esquemas, en cuanto a los escenarios. Yo te iba a hacer la pregunta si Lamentos de Ubaldo Mercado tú lo consideras una historia posapocalíptica. Te lo preguntaba porque aparentemente no lo sería, porque igual no hay una cosa masiva a nivel de la Tierra o incluso del país, pero sí es como una pequeña apocalipsis como muy puntual que ocurre, y ni siquiera en todo Santiago, en un sector de Santiago. Y eso igual lo hace interesante, quizás eso se ha explorado poco, el tema y Wilber lo decía, de que, digamos, que para algunas personas alguna situación puede necesariamente ser como el fin de un orden o de algo, pero no necesariamente para el resto. Y en ese cuento, evidentemente, se dan como todos estos típicos elementos apocalípticos, un poco también eso de leyenda, la persona finalmente cambia, termina transformándose en otra cosa, pero funciona en una escala mucho más reducida. En el caso del tema que yo me tocó hablar, del tema del apocalipsis nuclear, como mencionaba antes, yo creo que no está hoy día como o tan popular como lo fue en su momento. Directamente no creo que volvamos a esa época de los mediados de los 70, mediados de los 80, donde realmente la apocalipsis nuclear era como el fin del mundo. Tal vez hoy día va a ir por otro lado, pero la actual pandemia, como yo decía, lo mencionaba antes, parece ser más bien una suerte como de
de evolución o de cambio, un nuevo tipo de sociedad, no necesariamente un fin de muchas cosas, pero pareciera que estamos en un periodo interregno donde vemos un poco ya ver como la sombra de lo que se está viniendo, que va a ser tal vez muy distinto. Y ahí sería bueno ver lo que va a pasar y creo que ver, calibrar cuál va a ser la magnitud del cambio, si va a significar derechamente un fin de las estructuras que tenemos hoy en día en todo orden de cosas, o sencillamente va a ser una cuestión, o sea, va a ser algo más, más pausado. Eso es la duda que yo tengo. Claramente sí va a haber un cambio, pero no sé todavía si eso finalmente va a ser mucho más fuerte, más brutal, o directamente algo que va a ir siendo más bien de a poco, porque no recuerdo, digamos, algún registro inmediato de cambios de ese tipo que hayamos tenido por lo menos los últimos 50, 60 años. Los cambios de sociedad o históricos que se dieron directamente dentro de una evolución o registro permanente. Don Wilber Gallego. Ya, en mi caso, Guerra Mundial Z me gusta por el sentido de experimentación en la escritura que tiene, ¿ya? Aparte que es sumamente interesante, entretenido, como han mencionado ustedes. La película me gusta la forma como se resuelve la historia. ¿Y por qué aparece Brad Pitt? No, porque es de forma atípica. No, o sea, a Brad Pitt es tu ídolo, pero a mí me gusta la forma como se resuelve la historia, que me encuentro bastante atípica para hacer algo relacionado con zombies, ¿ya? Que el tipo se tenga que inyectar todas las enfermedades para poder pasar literalmente invisible frente a los zombies. Encuentro que tiene una cierta genialidad dentro de lo construido. Lo otro, recomiendo a las personas, si quieren ver un cortometraje distópico, recomiendo el cortometraje Sunday. Dura 15 minutos y ustedes se darán cuenta que no importa que hayan perdido su tiempo viendo la última trilogía de Star Wars, son 15 los mejores 15 minutos que ustedes pueden utilizar para ver algo bastante interesante. ¿Eso está en YouTube? Sí, está en YouTube. Sunday. Está hecho por unos realizadores holandeses, creo. Sí. Incluso está con subtítulos en español, así que para la persona que le cuesta el inglés, como yo, ahí aprieta el subtítulo y listo, y aparece. Lo otro, en el caso de lo que es el traspaso entre un sentido apocalíptico nuclear a uno que es biológico, nos hemos olvidado de hablar acerca de el planeta de los simios, ¿cierto? Que la saga original con Charlton Heston era una hecatombe nuclear y la nueva tiene que ver con al tratar de ir al canon las películas que no tenían mucho sentido con la original, le dieron un sentido más de amenaza ideológica, y ahí hay un reemplazo, igual que en la novela que mencionaban, que los perros se hacían inteligentes, acá eran los simios los que se transformaban en seres inteligentes. Bueno, y por último, estoy contento porque aún continuamos en esta temporada que va a ser en cuarentena, ese va a ser el lema. Si ya el final de temporada anterior fue bastante interesante y en el cual pensamos que el mundo no iba a ser igual, vamos a ver cuál sería el último capítulo y cuál sería el último tema. Estoy expectante. O sea, tenemos que ir creciendo, o sea, no sé. Sí, va a pasar del 95 al 99%. Claro, puede ser. Pero quizás en quién. Ahí tenemos que... Pero en todo caso, va a haber un programa donde vamos a destruir la última trilogía de Star Wars, ¿verdad? Sí, de hecho para mí no existe. Bueno, pero eso va a ser para otro día. Yo quisiera cerrar con una reflexión, porque finalmente yo entiendo la pulsión de la ciencia ficción por conocer el futuro. En realidad no es una pulsión de la ciencia ficción, sino de los seres humanos. Vivimos en una escala de tiempo, en una frecuencia de tiempo que no la tienen otras especies. Nosotros somos seres que divisamos el tiempo de una forma como un flujo que viene del pasado hasta el presente y el futuro. Y que sin embargo el pasado es cognoscible o posiblemente se pueda conocer en nuestra historia personal, en la historia de nuestra raza. El presente lo estamos viviendo, por lo tanto conocemos las condiciones en las que estamos, pero el futuro es imposible de ingresar en él, y es una pulsión que los seres humanos siempre estamos tratando de arremeter y de averiguar cuál es el futuro. Desde ahí yo entiendo que la ciencia ficción exista,
pero es más difícil conocer por qué la ciencia ficción o la ficción de apocalíptica o post-apocalíptica exista. Yo entiendo, leyendo un paper sobre la escatología, que nosotros vivimos el futuro como un tiempo que no es posible de conocer. Pero también la escatología hace una aceptación de que todas las cosas tienen un principio y un fin, y que finalmente ese fin puede ser controlado de alguna forma, haciendo un reconocimiento o un conocimiento de cuáles son los eventos y la distribución de los eventos que llevan a ese fin. Y que ese fin no necesariamente representa un fin, sino que representa un ciclo, un nuevo ciclo. Es una serie de transiciones, una serie de mundos que se abren y se cierran. En que eso posiblemente y psicológicamente nos pueda provocar un cierto alivio psicológico frente al futuro y frente al fin de las cosas. Y lo estamos viendo como ahora. Una pandemia que podría ser mortal en algún sentido, sin embargo no va a ser mortal, pero sí, como dijo Pablo Castro, es un cambio de paradigma. Por lo tanto, la escatología y la ciencia ficción apocalíptica y posapocalíptica trata sobre cómo podemos abordar de una forma psicológica y convenientemente psicológica los eventos del fin. Eso es más o menos es mi cierre dentro de este programa, y le doy el pase a Rodrigo Yuri para que cierre definitivamente. Bien, este ha sido el primer capítulo de la segunda temporada de Los Hombres en el Castillo. En cuarentena. Como siempre, en cuarentena, como siempre, muy agradecidos de nuestros espectadores y esperamos comentarios y preguntas, sugerencias, críticas, lo que tengan. Muchas gracias. Si te gusta, like y te suscribes. Adiós, chicos.